Sí o sí tenés que saber esto si querés manifestar tus deseos en tu vida. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Mari Catalano y esta es una serie de videos que llamo Las bases de la manifestación, donde les explico todo lo principal y lo básico que tenemos que tener en cuenta para poder manifestar la vida que tanto deseamos. Hoy vamos a hablar de esa semilla que es indispensable, que de ahí sale todo y que mucha gente le llama creencias limitantes. Y antes voy a hacer un stop con respecto a esto y al término creencias limitantes. Es verdad que en nuestro inconsciente tenemos un montón de pensamientos, un montón de ideas, podríamos llamarlos, que nos ayudan a manifestar la vida que queremos. Y como te decía, le llaman creencias limitantes, pero así como tenemos creencias que nos limitan, también tenemos creencias que nos promueven o que nos expanden. Entonces, por ahí cuando decimos creencias limitantes, me da la sensación de que mucha gente en redes sociales quiere transmitir que son malas esas creencias y que son negativas, y la realidad es que esas creencias no son malas ni buenas, todo depende del contexto y de lo que queramos manifestar y de cómo lo tomemos nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos creencias promotoras, me gusta llamarlo a mí, que te va a promover que vos manifiestes algo que te guste o manifiestes algo que no te guste. Habiendo hecho esta aclaración, vamos bien a todo este temita. Básicamente, y esto Neville Goddard lo explica en su libro con una maravillosa analogía que me encantó. Nosotros estamos formados de conciencia e inconsciencia. Tenemos una parte que es consciente, que es en la que vos sos lúcido día a día y en la que justamente podés darte cuenta y ser consciente de lo que estás pensando, lo que estás haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos una parte inconsciente, que es donde están todos los deseos reprimidos, donde hay un montón de ideas reprimidas, un montón de creencias que no sabemos que están ahí o que hay que prestarles mucha atención para darnos cuenta que están ahí. Y Neville Goddard lo que va a decir es que el consciente, o sea, la conciencia y la inconsciencia son como marido y mujer, podríamos decir. Son una pareja de amantes que se aman con todo su ser. Y vos decir, Mari, te fumaste algo, ¿qué me interesa esto para manifestar? Pero te juro que cuando lo entendés empezás a decir, mira vos, no me he dado cuenta. ¿Y a qué viene toda esta cuestión? Básicamente, nosotros en nuestra vida diaria estamos usando el foco de nuestra conciencia, ¿sí? ¿Y cómo hace la conciencia para comunicarse con su amante inconsciente? Lo va a hacer cuando dormimos o cuando meditamos. Cuando dormimos se baja el velo de la vigilia, básicamente, entonces la conciencia, imagínate que es un ser humanito, puede ir a visitar a el lado inconsciente que es su amante. Y cuando la va a visitar, podríamos decir de alguna manera que le cuenta todo lo que vivió en el día, le transmite todos esos sentimientos, esas emociones que vivió en el día y le va como plantando semillitas. Neville Goddard va a decir que que fecunda a el lado inconsciente. Todas esas semillitas van a ir formando ideas, ¿sí? Van a ir haciendo surgir y gestándose ideas en el lado inconsciente. Y como el lado inconsciente es un amante muy devoto, incluso entre paréntesis podríamos decir un poco tóxico, me parece, y va a querer cumplir todo lo que la conciencia le diga y va a querer hacerle repetir toda emoción que la conciencia le haya contado como con mucho sentimiento, básicamente, porque el inconsciente es compulsivo. Entonces, a ver, después de toda esta perorata que vos estarás así tomándote un mate diciendo, no estoy entendiendo nada. Repasemos. La conciencia implanta semillas e ideas en el inconsciente con toda la emoción que eso conlleva y con todo el sentimiento que eso conlleva, y el inconsciente lo que va a querer hacer es repetir en la vida real todos esos sentimientos para que la conciencia los siga disfrutando o los siga teniendo esas emociones. El problemita es que el inconsciente no divide si eso que hace repetir es bueno o es malo. ¿Sí? Para el inconsciente son emociones fuertes que le transmitió a la conciencia y simplemente es y se las quiere volver a repetir. Entonces, a todo esto, las creencias limitantes, ¿dónde quedaron? Las creencias limitantes, las creencias promotoras, las creencias que expanden, las creencias en sí son todas esas semillas que implanta lo consciente en lo inconsciente. Y esas semillas que el inconsciente va a fecundar. Y todas esas ideas, todas esas creencias van a ser las que van a guiar todo lo que vos crees en tu vida. Es así de simple, ¿sí? Y te lo voy a dar con ejemplos muy gráficos que me están pasando a mí en este momento, así que los tengo muy presentes, para que veas cómo funciona la cuestión. Una de mis creencias limitantes es que para tener abundancia económica hay que trabajar
mucho. Mira cómo te estoy diciendo mucho, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo me di cuenta en estos días que es una creencia limitante que yo tengo, por eso me hace actuar así. Durante muchos años yo trabajé mucho para tener abundancia económica. Hoy en día me encuentro en una postura, siendo mamá de una bebé de 1 año, en la que yo no puedo trabajar mucho para tener abundancia económica. Tengo que regular mis tiempos de trabajo porque tengo una hija que criar, ¿no? Entonces empecé a tener como conflictos con la economía. Y vos dirás, bueno, Mari, pero y sí, claramente si trabajas menos vas a ganar menos. No necesariamente, porque todo el mundo sabe, y es de público conocimiento, que hay gente que trabaja un montón, y sin embargo sus salarios no son tan altos, y hay gente que trabaja muchísimo menos y tiene salarios muchísimos más altos. Entonces, no siempre se relaciona la cantidad de horas con lo que uno gana, pero fíjate que en mi caso yo lo tengo como súper marcado y empecé a trabajar menos, empecé a ganar menos, cuando por ahí podría ser distinto. Que no importa cómo termine la historia, cómo lo voy a resolver yo, si querés te lo cuento en otro video. Pero fíjate cómo una creencia inconsciente se me empezó a plasmar en la vida real. Y si yo no me ponía a hacer este trabajito de ver cuáles eran las creencias inconscientes, nunca lo iba a descubrir y se iba a seguir repitiendo esto. Y me podía traer cosas que yo consideraba angustiantes y malas para mi vida. Pero así como tengo esa creencia, también tengo otras creencias, y una es que yo puedo conseguir cualquier cosa que me proponga. Y esa me parece una creencia promotora hermosa, porque si yo me propongo algo, sé que lo puedo conseguir. Entonces eso me lleva a actuar desde esa creencia y a conseguir cualquier cosa que yo quiera en mi vida y a plasmarlo, sí, en mi vida. Entonces vos fíjate cómo dos creencias me empiezan a empujar de alguna manera a manifestar cosas en mi vida. Hasta que vos no te haces consciente del tipo de semillita que tenés implantada en el inconsciente y del tipo de creencia que está ahí, lamentablemente siempre vas a repetir lo mismo en tu vida. Entonces después te va a pasar que siempre elegís el mismo tipo de parejas, que siempre tenés carencia porque que no hay abundancia económica, por decirlo de algo, o no sé, mil ideas que se te pueden ocurrir, que siempre pasa lo mismo. Eso tiene que ver con esas semillitas que tenés implantadas, y hay un montón de técnicas que te pueden ayudar a chequear cuáles son esas semillitas, cuáles son esas creencias, básicamente, para que podamos cambiarlas, porque esas semillas no crecieron ahí. A ver, vos no naciste con un montón de creencias implantadas, son creencias que se empiezan a formar en un contexto social, y así como se fueron formando desde que sos un bebé hasta la vida adulta, la edad que tengas, también las podemos modificar, pero para modificarlas hay que hacer todo un trabajo interno, y hay un montón de técnicas que nos pueden ayudar. No es tan difícil de hacer, te juro, es bastante fácil cuando uno se lo propone. Entonces, las técnicas te las dejo por otro video. Decime en un comentario, quiero saber las técnicas, y yo te armo otro video. Pero hoy te quería dar esta teoría porque muchas veces siento que prueban un montón de técnicas que encuentran en las redes sociales, pero si no entendés bien cómo funciona el sistema, no vas a poder implementarlas. Entonces, dicho esto, díganme si me expliqué o no me expliqué. Espero que les sirva y les llegue a alguien toda esta información. Fue un video re largo el de hoy, pero me parece súper importante este conocimiento y súper importante poder comprender desde dónde manifestamos nuestra vida. Dicho esto, me fui y nos estamos viendo. Adiós.